Bien, continuando con esta audiencia, se hará el respectivo análisis respecto a la vulneración de la libertad de pensamiento y expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Así que doy uso de la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie y realice sus respectivos alegatos respecto a esto. Continuando con lo presentado, se sustentan los alegatos de la Comisión al momento siguiente. De la Convención, la Comisión en primer lugar establece que, según el artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política de Chile, este permite la censura de las exhibiciones y publicidad de obras cinematográficas. Además, la Administración, a través de la Junta de Clasificación de Películas, estableció múltiples oportunidades de censurar las proyecciones de estas mismas películas. En este sentido, nos podemos dar cuenta que el Poder Judicial privilegia el derecho al honor de detrimento en la libertad de expresión. En segundo lugar, tenemos que la Corte de Apelación de Santiago, con el visto bueno de la Corte Suprema, prohibió la proyección de la película La Última Tentación de Cristo, en violación al artículo 13 de la misma convención, al demostrar que el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento no pueden ser sujetos a censura previa. Además, el propósito del reglamento es proteger y promover el acceso a todo tipo de información, ideas, expresiones artísticas y fortalecer la democracia pluralista. En tercer lugar, tenemos la obligación de no interferir con el derecho al acceso a la información de todo tipo. Este se extiende a la circulación de información y la exhibición de obras artísticas sin la aprobación de individuos que representen autoridades estatales. En cuarto lugar, tenemos las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión que se pueden imponer a través de diferentes mecanismos alternativos, los cuales pueden ser deberes posteriores, como la obligación de regular el acceso de los menores a sitios de entretenimiento público y de impedir la promoción del odio religioso. Estas restricciones no excederán el alcance del artículo 13 de la Convención y no se aplicarán sino de conformidad con la ley prevista por razones de interés general y para los fines que ésta fue establecida, según lo previsto en el artículo 30 de la misma Convención. El artículo 13.2 de la misma Convención prevé la responsabilidad ulterior y solo de forma limitada cuando sea necesario garantizar el respeto de los derechos o reputación de los demás. Esta restricción da la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores cuando se estipula cómo garantizar la libertad de pensamiento al impedir que determinadas personas, grupos, ideas o pensamientos queden excluidas a priori del debate público. En este caso, no se utilizan estas restricciones de género, pero sí de películas. Las producciones son censuradas antes de su lanzamiento. Muchas gracias, delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora doy el uso de la palabra al delegado del Estado de Chile para que se pronuncie respecto a lo anterior. Muchas gracias por el uso de la palabra. Respecto al artículo 13 de libertad de pensamiento y de expresión, el Estado de Chile no tiene discrepancias sustantivas con la Comisión, es decir, no controvierte los hechos, lo cual no significa aceptar responsabilidad en lo que respecta a los hechos. A razón de esto, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en mensaje al Congreso, ha señalado la posición del gobierno de Chile en contra de la censura previa y ha reconocido que la libre expresión de ideas y creaciones culturales forman parte de la esencia de una sociedad de hombres libres dispuestos a encontrar la verdad a través del diálogo y la discusión y no mediante la imposición o la censura. En democracia no puede existir censura previa, ya que un sistema democrático supone una sociedad abierta con libre intercambio de opiniones, argumentos e informaciones. Por lo tanto,
el gobierno no comparte la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, en el sentido de dar preferencia al derecho a la honra sobre el derecho a la libertad de expresión. Consecuentemente, se presentó el proyecto de reforma constitucional. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Dicho proyecto consagra como garantía constitucional la libertad de crear y difundir las artes sin censura previa y sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades. Reemplaza la censura en la exhibición de la producción cinematográfica por un sistema de calificación de dicha producción y elimina la censura en la publicidad de producción cinematográfica. Esta reforma, además, dará certeza jurídica suficiente para que las autoridades judiciales tengan las herramientas legales para resolver conforme al ordenamiento interno e internacional los conflictos que se le presenten. Esto debido a que un acto contrario al derecho internacional producido por el Poder Judicial puede generar responsabilidad internacional del Estado siempre y cuando éste en su conjunto asuma los criterios dados por el Poder Judicial. En particular, se requiere que la aquiescencia del órgano encargado de las relaciones internacionales, que es el Poder Ejecutivo, lo que no se da en el presente caso. Esto a razón de que Chile no ha invocado el derecho interno para desvincularse de una obligación surgida de un tratado internacional. Para concluir, solicito a la Corte que declare que Chile se encuentra en un proceso para que, de acuerdo al artículo 2 de la Convención y a sus procedimientos constitucionales, se adopten las medidas necesarias para eliminar la censura. Muchas gracias, delegado del Estado de Chile. Esta Corte se permite realizar sus respectivas consideraciones respecto a la vulneración del artículo 13 que nos habla sobre la libertad de pensamiento y expresión. Esta Corte considera que ambas dimensiones, tanto la libertad de expresión como la de pensamiento, poseen igual importancia a la luz del artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En anterior, es claro marcar que la libertad de expresión es una piedra angular de una sociedad democrática y a su vez es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada. Ambas dimensiones realizan labores simultáneas de expresión de ideas y comprende un derecho en el cual se puedan dar a conocer diferentes opiniones, relatos, noticias, ya que es un derecho en el cual todas las personas tienen para dar información de diferentes públicos basándose en sus creencias y pensamientos. Si bien es cierto que el artículo 13, numeral cuarto de la Convención reafirma la censura previa, esta es permitida en los casos de espectáculos públicos con el fin de proteger la moral de la infancia y la adolescencia. Cualquier medida fuera de este campo implica el menoscabo de la libertad de expresión y pensamiento. En el caso concreto, está probado por los anteriores medios que en Chile hay una censura previa para la exhibición y publicidad de productores y de producciones cinematográficas y que el Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile prohibió la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo y al recalificarla la permitió únicamente para mayores de 18 años. Luego, después de un recurso de protección interpuesto por los señores Sergio García Valdés, Vicente Zapata y otros, en nombre de la Iglesia Católica y de Jesucristo, decisión que fue tomada por la Corte Suprema de Justicia de Chile, confirmando la decisión, prohibió la exhibición de la película de La Última Tentación de Cristo e impuso la censura previa impuesta en violación al artículo 13 de esta convención. En efecto, la Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado se puede generar por acción u omisión de cualquier poder u órgano vinculado al Estado y que a su vez éste vulnere preceptos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual ratificó en primera medida el Estado de Chile, y esto constituye la responsabilidad a nivel internacional a través de la disposición del artículo 19, numeral 12 de la Constitución chilena, la cual establece esta censura previa para los medios cinematográficos. Es por ende que, a la luz de las anteriores consideraciones que esta Corte ha realizado
se declara que el Estado de Chile violó el derecho a la libertad de expresión y pensamiento bajo el normativo del artículo 13 de la Convención Americana para los Derechos Humanos, la cual, como bien lo señala la Corte, el Estado de Chile ratificó y el cual perjudica o afecta a los señores Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes. Buenos días para todos. Dando continuidad a esta audiencia, posteriormente tienen lugar los alegatos finales que trataremos a cabalidad, los de la Comisión, el Estado y la Corte. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dirige a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de presentar sus alegatos finales con relación al derecho de recibir información de los ciudadanos chilenos Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes, y del resto de la población con motivo de la censura judicial de la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, y el incumplimiento de esta en su obligación de adoptar las disposiciones del derecho interno necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refirió el asunto a la jurisdicción de la Honorable Corte. En su demanda, la Comisión alega que la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película, confirmada por la Corte Suprema en su sentencia del 17 de junio de 1997, viola los derechos de la libertad de conciencia y expresión consagrados en los artículos 12 y 13 de la Convención Americana, respectivamente, en perjuicio de la sociedad chilena en general y de las víctimas identificadas en petición y tramitación del presente caso. En particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que el ilustre Estado ha incumplido con su obligación de adecuar su legislación interna a los estándares de la Convención Americana en materia de libertad de expresión, a fin de garantizar y hacer efectivos tales derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita respetuosamente a la Corte que concluyera y declarara, primero, la prohibición de la exhibición de la versión cinematográfica de la obra La Última Tentación de Cristo por parte del Estado de Chile viola el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en perjuicio de Juan Pablo Olmedo Bustos y otros, y el resto de los habitantes de la República de Chile. Segundo, el Estado de Chile ha violado la libertad de conciencia y religión establecida en el artículo 12 de la Convención en perjuicio de Juan Pablo Olmedo Bustos y los otros. Tercero, el Estado de Chile no ha cumplido con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Convención, a fin de hacer efectivo el derecho de libertad de pensamiento y expresión en los términos señalados en la Convención. Cuarto, como consecuencia de las violaciones de derecho de libertad de expresión, libertad de conciencia y de religión, el incumplimiento con su deber de adoptar disposiciones del derecho interno a fin de hacer efectivo el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos señalados en la Convención, el Estado de Chile también ha violado su obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención, conforme al artículo 1.1 de aquella. La Comisión, asimismo, solicitó a la Honorable Corte que ordenara al ilustre Estado, primero, autorizar la normal exhibición cinematográfica y publicidad de la película La Última Tentación de Cristo. Segundo, adecuar sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre la libertad de expresión consagrados en la Convención Americana, a fin de eliminar la censura previa a las producciones cinematográficas y su publicidad. Tercero, asegurar que los órganos del poder público y sus autoridades y funcionarios, en el ejercicio de sus diferentes potestades, ejerzan estas de manera de hacer efectivos los derechos y libertades de expresión, conciencia y religión reconocidos en la Convención Americana y en consecuencia se abstengan de imponer censura previa a las producciones cinematográficas. En último lugar, reparar a las víctimas, en este caso por el daño sufrido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la defensa por el Estado es algo contrario e inconsistente con las obligaciones establecidas en los tratados de los cuales es parte la República de Chile, incluyendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención Americana,
de igual manera en la doctrina y en las prácticas internacionales. Muchas gracias.